Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. De este lado los saluda la profesora Marisol Maldonado Flores, en esta ocasión dándoles la bienvenida a la sesión número 12 de nuestra asignatura de español, correspondiente a las sesiones orientativas de preparación para el nivel medio superior. Antes de entrar al desarrollo de los temas o a la introducción, me quisiera hacerles el recordatorio de que se queden hasta el final de la clase, además de que realicen las actividades que se encuentran al final para pues que sea un repaso de todos los temas, así como también los reactivos que son parecidos a los que ustedes van a encontrar en su examen. Brevemente vamos a ver que en la sesión número 12 vamos a estar recordando lo que es el diálogo intercultural. Este nos habla de tener un diálogo entre la comunidad integrada por distintas personas de diferentes razas, sí, comunidades, nacionalidades, estados. Eh, Todo esto para compartir las experiencias, los eventos, los acontecimientos que dan cierta riqueza cultural a la comunidad. Eh, También en esta sesión vamos a hablar de la comunicación asertiva. Esta es una herramienta importante para que se dé el diálogo, ya que eh, utilizando la asertividad vamos a tener como base del diálogo una, los valores principalmente como respeto y la tolerancia. Vamos a abordar un segundo tema, este va a ser el ensayo y vamos a ver no solamente su concepto, sino su clasificación y además cómo redactar el ensayo. Así que bueno, pues está interesante y quédense hasta el final. Hola, buenos días. El día de hoy, en nuestra sesión número 12, veremos el tema diálogo intercultural y comunicación asertiva. El resultado de aprendizaje al finalizar nuestra sesión, pues deberemos de poder desarrollar los conceptos diálogo intercultural, comunicación asertiva e interculturalidad crítica. Además, también deberemos conocer el concepto y las características del ensayo y los géneros literarios. Como subtemas vamos a tener lo que es el diálogo desde una perspectiva intercultural crítica, la comunicación asertiva, una antología de diálogo intercultural, el ensayo y los géneros literarios, elementos de un texto ensayístico y por último la creación de un ensayo sobre la persona a partir de la lectura de una obra literaria. Así que bueno, comencemos. Antes de comenzar, deberemos de recordar algunos aspectos como por ejemplo, ¿qué es el diálogo? Este es una plática entre dos o más personas que manifiestan sus ideas y pensamientos. Por otra parte, también debemos de recordar el término interculturalidad, que nos muestra el reconocimiento y la interacción de diversas culturas en igualdad de condiciones, buscando compartir sus expresiones culturales. Además, también, ¿qué es la asertividad? Que es la habilidad para comunicar y defender las ideas con respeto a las ideas de los demás. Y por último, la comunicación, como la forma de transmitir información entre las personas. Así bueno, entonces entremos a la parte del diálogo intercultural. En este tema podemos decir que se tienen distintas formas de comunicarnos, mismas que permiten intercambiar las ideas, los pensamientos y los sentimientos. El diálogo intercultural facilita el conocimiento del mundo porque se adquieren nociones sobre diversos aspectos de la vida. Pueden ser aspectos políticos, económicos, sociales, culturales e históricos. La comunicación asertiva, por su parte, supone que los interlocutores del proceso de comunicación deben de realizar con respeto, tolerancia y empatía. Y bueno, ya por último, para como introducción a este tema, también vemos que la ontología es una herramienta que nos va a servir para recopilar testimonios, crónicas,
reportajes y cualquier tipo de manifestación de la tradición oral comunitaria. Esto para conocer nuestra historia, conocer datos acerca de cómo es que se desarrollan diversos acontecimientos, no solamente en el presente, sino también en el pasado de nuestra sociedad. En nuestro siguiente tema, llamado el diálogo desde una perspectiva intercultural crítica, un puente de comprensión, vamos a recordar cómo en el diálogo alguien expresa una idea acerca de un tema. Puede ocurrir que otra persona manifieste puntos de acuerdo, diferencias, desconocimiento o interés por saber más acerca de lo que escucha. No solo se trata de expresar lo que se piensa, sino de escuchar y comprender lo que otras personas manifiestan. Comprender la circunstancia del otro es reconocer otras realidades para tender puentes del entendimiento y establecer relaciones armónicas donde lo extraño y lo desconocido no sean solo motivos de rechazo. Ahora bien, otro aspecto del diálogo intercultural es que busca que todos los intercambios se den en igualdad de condiciones, con respeto, sin forzar a los demás a opinar igual, sin minimizar ni burlarse porque se tienen opiniones distintas. Y es aquí en donde entra la asertividad y la empatía. El diálogo intercultural se basa en la comunicación asertiva, donde se expresan ideas de manera clara y respetuosa, combinada con la empatía para entender las perspectivas de los demás. Así entonces, vamos a ver cómo existe una diversidad de voces. Y precisamente de eso se trata, de reconocer la diversidad de culturas. Esto implica escuchar y valorar las diferentes perspectivas y experiencias y además narrativas que enriquecen la conversación. Recordemos que un aspecto que distingue a la especie humana es la capacidad de establecer diálogos. El diálogo intercultural se caracteriza porque genera espacios para conocer, reconocer, valorar y entender las diferentes formas de pensar, vivir y opinar de personas que pertenecen o crecieron en lugares distintos. La importancia de conocer las diferencias culturales, territoriales o de otra índole entre los hablantes no solo crea conciencia de los entornos donde viven las personas, también guía las miradas hacia sus formas de entender el mundo a partir de sus necesidades, de sus actividades, incluso sus carencias y bueno, sobre todo sus costumbres, pero también las relaciones entre todas las personas de las comunidades. El circuito del habla, propuesto en los años 70 por Roman Jakobson, un importante lingüista y representante de la Escuela de Praga, se ha modificado a partir de nuevos estudios sobre el lenguaje. Es un modelo para promover en las aulas los diálogos interculturales. Así, bueno, pues el esquema nos va a mostrar lo siguiente. El emisor envía el mensaje, para lo cual debe de tener claro el tema y la forma en cómo lo va a comunicar. En el punto número 2, el receptor es el público a quien se dirige el mensaje y con quien se entabla el diálogo. En el punto 3 se encuentra el canal, que va a ser el medio por el cual se comunica el mensaje. Este puede ser verbal, visual, auditivo, escrito o de alguna otra forma. El número 4 nos indica el código. Ese es el tipo de lenguaje utilizado. Determina qué se dice y cómo se dice. Fija el tono y los gestos para comunicar el mensaje. En el número 5 encontramos el contexto, que va a ser el lugar y momento en el que se entabla el diálogo. Y por último, tenemos el número 6, en donde el mensaje es precisamente lo que se trata de comunicar, de lo que se habla y lo que se refiere en el diálogo. Cada uno de los componentes, vemos en el esquema, tiene una función, por lo cual el hablante debe de considerar que participa en procesos comunicativos racionales y por ello encontrar mejores estrategias para dialogar exitosamente. Por esta razón, cuando el circuito del habla se traslada a la vida cotidiana, se vuelve un instrumento para la conformación
de la ciudadanía y la participación activa en procesos de transformación social que lo requiere nuestra sociedad. Para darle forma material al diálogo intercultural, se requiere asumir distintos escenarios como los que vamos a desarrollar a continuación. El diálogo sirve para conocer, informar, establecer acuerdos y realizar acciones que beneficien a todos. Ese sería un primer escenario. Sin embargo, también es importante destacar que las personas son de distinto origen, ya sea estado, región, comunidad e incluso nacionalidad. Por lo tanto, las personas van a tener distintas costumbres, modos de vida, ideas e incluso distintos lenguajes y lenguas. Y bueno, cabe destacar aquí que siempre puede haber opiniones contrapuestas. El hecho de que las personas sean de distinto origen y por lo tanto tengan distintas culturas nos va a dar precisamente esa apertura para conocer y reconocer como válido lo que es distinto. De esta forma, en el diálogo intercultural, la regla más importante es aceptar las diferencias y no comunicar desde los prejuicios. En el intercambio de ideas, de información y de pensamiento que se da en el diálogo intercultural, la regla más importante es aceptar las diferencias. Esto para poder entablar una comunicación más eficaz, logrando un diálogo que transforme la realidad, ayudando a la reflexión en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Para ello es recomendable seguir las siguientes pautas. Número 1. Informarse bien del tema del diálogo para tener fluidez en el intercambio de información. Número 2. Conocer el contexto de las personas con quienes se dialogará. Esto para enriquecer el diálogo y que exista retroalimentación en el proceso del habla. Número 3. Tener claros los objetivos del diálogo. Recordar con qué objeto se entabla la comunicación. Número 4. Escuchar lo que otras personas opinan sobre el tema, para tener un panorama más amplio acerca del tema en cuestión. Número 5. No subestimar, descalificar ni asumir actitudes de superioridad ante las otras personas, porque esto nos permitirá que la comunicación se dé de manera más eficaz. Número 6. Utilizar un lenguaje sencillo. Este debe de ser claro para que el receptor reciba el mensaje sin ningún tipo de ambigüedad. Número 7. Exponer claramente la situación. Esto para garantizar la fluidez en el circuito del habla. Número 8. Ser cortés y amable durante el diálogo. Nos ayudará en la apertura del intercambio de información. Y por último, número 9. Valorar y reconocer lo distinto, para asimilar un contexto con mayor amplitud y que esté abierto a la novedad. Así entonces, vamos con estas pautas, recordemos, a construir un diálogo que transforme la realidad en sus diferentes ámbitos. Nuestro siguiente tema lleva por título Comunicación asertiva, clave para la interculturalidad, y nos invita a reconocer la asertividad como como una habilidad que permite al hablante exponer ideas de manera precisa, clara, sincera, respetuosa, abierta, adecuada y directa, y que además es un recurso disponible para que la comunicación resulte en el diálogo. Se habla de comunicación asertiva como una garantía que permite que el proceso de intercambio de información, es decir, la relación entre hablantes y oyentes, fluya en un marco de respeto y además se coloque a manera de escudo ante posibles distorsiones y ambigüedades, fenómenos que se conocen en el circuito del habla como ruido. Y como último punto,
Practicar la comunicación asertiva permite consolidar el diálogo como proceso de comunicación integral, que permita que los hablantes en su participación en el diálogo trasciendan. Desde 1975, el filósofo estadounidense Herbert Paul Grace diseñó y publicó un modelo práctico de la comunicación basado en la racionalidad que posee la conversación. Esta como actividad del ser humano. Dicho modelo lo denominó principio de cooperación. Este principio considera una serie de acuerdos para que el proceso de conversación sea más efectivo y consciente, mismo que se reduce a 4 máximas comunicativas. La primera, máxima de cantidad. De acuerdo con el propósito de la comunicación, se relaciona con la dosificación de información que debe darse, es decir, la cantidad necesaria y suficiente para tal fin, pero no más informativa de lo requerido. Esta también se denomina máxima de estricta informatividad. Nuestra segunda máxima se denomina máxima de calidad. Para que la comunicación sea eficiente o asertiva, la contribución debe ser verdadera. No debe decirse lo que se crea que es, ni hablar de lo que no se tiene pruebas. A esta también se le conoce como máxima de sinceridad. La tercera máxima se denomina de modalidad. Esta se relaciona con la manera de decir las cosas, más que con el tipo de cosas que deban decirse. Esto quiere decir que debe de ser claro, sin ambigüedades, breve y ordenado. Y a esta también se le denomina máxima de educación y buenos modales. Y la última es la máxima de relación. Durante la conversación o en un debate debe cuidarse la pertinencia y la relevancia de lo que se habla para llegar a acuerdos. Entonces tenemos que el principio de cooperación de Grace y la comunicación asertiva pueden aplicarse a partir de una serie de ejercicios y prácticas cotidianas. Los espacios propicios para organizar asambleas escolares, tomas de decisiones, debates en torno a temas de interés social, mesas redondas y bueno, un sinfín de exposiciones y temáticas, nos ayuda a la práctica de la comunicación asertiva y del principio de cooperación. Así, estos se centran en consolidar el diálogo, como ya lo dijimos hace un momento, como un proceso integral de comunicación y en transformar los discursos sobre la realidad sociocultural de los hablantes. Además de los indicadores anteriores, es importante mencionar que la comunicación adopta diversos formatos. Estos son las formas en que se presenta un mensaje a través de un texto o en cualquier medio y pueden ser verbal, no verbal, escrita, auditiva y visual. En cuanto a los registros de información, esta es la forma en que se usa el lenguaje para comunicarse. Es esencial para transmitir un mensaje de manera efectiva. Y todo esto depende del contexto, la audiencia y la situación. El registro formal se usa en situaciones de respeto, protocolos o que requieren intelectualidad. Se escribe de manera correcta, sin errores y se respetan las reglas gramaticales. El registro informal se usa con personas con las que se tiene cierta relación cercana, como amigos, familiares o compañeros de trabajo. En este se pueden emplear diminutivos y apodos. El registro coloquial es la forma de hablar que se usa en situaciones cotidianas. Y por último, el registro técnico, que es propio de los grupos de profesionales, los entornos de trabajo, las revistas y publicaciones académicas.
A continuación hablaremos de los elementos paralingüísticos. Estos son los sonidos vocales no verbales que realizan los individuos y que por lo general complementan a los mensajes verbales, como son el tono de la voz, la velocidad, la modulación y todas las demás variaciones sonoras del habla. Tienden a manifestar estados de ánimo o intenciones comunicativas. La comunicación paralingüística es considerada como un complemento de la comunicación lingüística. Y bueno, estos elementos pueden aparecer antes, durante o después de un mensaje verbal y suelen modificar el sentido de los enunciados. Es importante considerar que los elementos paralingüísticos solo aparecen en la comunicación oral, aunque hay autores que sostienen que el tipo y tamaño de letra, la organización del texto, la puntuación, entre otros elementos, son elementos paralingüísticos del lenguaje escrito. Abordaremos enseguida el tema una antología de diálogo intercultural. Pero recordemos que es una antología. Esta, se considera como una colección de obras seleccionadas con alguna propiedad en común. Una antología es un producto adecuado para poner en práctica las relaciones de los estudiantes en cuanto al diálogo intercultural y la comunicación asertiva. La antología es una colección de obras que tienen una característica en común. Para realizar una antología, lo primero que se determina es el propósito, el cual debe de tener una variedad de posturas y visiones. Por ejemplo, la importancia de la danza en algunas comunidades. Las palabras que más se usan en regiones específicas, los festejos, mitos, la cultura o cualquier otro aspecto que caracteriza una sociedad intercultural. Después de elegir el propósito, se recopilan o redactan los textos y además se realiza una introducción que dé cuenta de la importancia de haber elegido o escrito estos textos, los cuales se van a organizar dependiendo de determinados criterios y precisiones. Es importante saber que la recopilación de información para generar los contenidos de una antología puede obtenerse a partir de entrevistas o redactarse anécdotas y memorias de los pobladores de la comunidad. ¿Cómo funciona? Ya vimos que es una recopilación de textos que existen en una comunidad o bien que son de nueva creación y cuyo tema puede ser un rango de distinción dentro de la comunidad. Para concluir con la antología, pues vemos que este es un trabajo muy importante porque deben considerarse varios aspectos como investigación, información, veracidad, conocimiento, percepción e interpretación por parte de los lectores. Una antología es un trabajo colectivo que amerita revisiones constantes para que el proceso salga de la mejor manera. Para terminar el tema, el diálogo desde una perspectiva intercultural crítica, realiza el siguiente ejercicio que busca mejorar la comunicación con otras personas a través de la toma de conciencia de la capacidad de escucha personal y habilidades necesarias para la comunicación de calidad. En él, deberás de leer cada una de las frases que se relacionan a continuación y completarla con las siguientes opciones: malo, regular, bueno o muy bueno. Cada una de estas respuestas tiene una escala y así podrás evaluarte. Nuestro siguiente tema es el ensayo y los géneros literarios. Alfonso Reyes, intelectual mexicano del siglo XX, definió el ensayo como el centauro de los géneros literarios, debido a los múltiples recursos lingüísticos y discursivos utilizados para su elaboración. Por ejemplo, las narraciones, preguntas retóricas, descripciones, entre otras. Pero veamos qué es el ensayo.
Este ha sido definido como un espacio para reflexionar sobre la realidad, expresar ideas y emociones, argumentando de forma crítica y reflexiva. Así, durante su elaboración, el autor no solo muestra datos acerca del tema en particular, también da cuenta de su propio proceso interno ante ese conocimiento y de cómo lo comprende desde la subjetividad. En otras palabras, el ensayo es una travesía del pensamiento, un testimonio donde el escritor, además de compartir su conocimiento acerca de un tema, revela al lector los cambios internos, emocionales e intelectuales que dicho saber le ha provocado. En cuanto a su clasificación, el ensayo es un texto escrito, por lo general en prosa, donde el autor desarrolla todo lo que sabe y le interesa de un tema específico. A este se le ha denominado ensayo académico. O bien puede tratar de las maneras en que dicho conocimiento ha cambiado a quien lo ha escrito, y este se denomina ensayo sobre la persona. En otras palabras, el ensayo es una simulación ordenada del acto de pensar. Su estructura es mucho más libre que en otros textos, sin embargo eso no significa que sea desordenada. Y en su redacción siempre debe estar presente el tema central. Según el tema abordado y los elementos incorporados a su estructura, los ensayos pueden clasificarse del siguiente modo. Ensayo de crítica. En este tipo de ensayo, el autor reflexiona y establece valoraciones estéticas sobre obras artísticas, es decir, que el autor debe de tener un conocimiento más formal y objetivo de lo que critica. Por ejemplo, si es un libro, debe de conocer la obra del autor, o si se tratara de un grupo musical, deberá conocer el género que domina este grupo. A partir de su conocimiento, el autor emite un juicio de valor acerca del objeto estudiado. Después tenemos el ensayo de creación. Este es un texto libre apegado a la exploración autobiográfica. Aquí el autor desarrolla sus ideas acerca de la creación artística, mientras analiza sus propios procesos en la creación de una obra. Por su parte, tenemos el ensayo de interpretación, en donde el autor emite juicios de valor sobre cuestiones de interés general. Esto quiere decir que puede tratar de cualquier tema, mientras que el autor emita juicios de valor que puedan ser acerca de temas políticos, sociales o bien científicos e incluso filosóficos. Y por último tenemos el ensayo académico. Este tiene una estructura más rigurosa, se caracteriza por argumentar un tema, es decir, que va a demostrar una hipótesis con base en una serie de estrategias discursivas, incluyendo referencias para legitimarse y emplear un lenguaje objetivo. Ahora bien, algunos elementos o rasgos particulares del ensayo sobre la persona son los siguientes. La agilidad estructural. Este tipo de texto no tiene una estructura tan rígida porque el orden de exposición sigue el orden de los pensamientos del autor. Si bien el inicio lo marca la definición del tema central, el rumbo puede desviarse hacia la anécdota personal o puede seguir la explicación de algunos conceptos centrales que enriquecen el tema base del escrito. También puede desviarse hacia alguna anécdota histórica que ilustre la importancia del tema. Informalidad. Como no es un texto académico o demostrativo, puede utilizar paráfrasis o recordar palabras de otros autores con fines ilustrativos. Subjetividad. Su propósito no es solo demostrar los tópicos más importantes de un tema, también trata de los efectos que este tema tiene en la percepción del autor. En este tipo de escrito, el autor emite juicios de valor, hace comentarios íntimos y, sobre todo, comparte con el lector la pasión que el tema le despierta. Hablemos ahora de la estructura y construcción del ensayo. Si bien la estructura de un ensayo requiere de cierto rigor, hay una libertad creativa que hace de este género un medio muy versátil para transmitir ideas. Por lo general, un ensayo inicia con una introducción donde el autor expone de manera clara el tema central. Aquí se describe también la importancia del tema,
así como los posibles subtemas. Posteriormente, hay un desarrollo para dar tránsito libre a todos los aspectos relevantes del tema central. Ahora bien, el ensayo es un texto de naturaleza argumentativa, por lo cual pueden incluirse partes descriptivas, narrativas o de reflexión personal. Y por último, en la conclusión del texto, el autor consigna las reflexiones que tuvo durante su investigación. Estas suelen ser más subjetivas que objetivas o formales. En cuanto al tema el ensayo sobre la persona como vehículo de expresión, debemos comenzar por decir que el ensayo personal es un género de naturaleza híbrida. Es una variante del género compuesto por datos concretos, reflexiones personales, elementos objetivos, así como generalidades y particularidades que conviven en un mismo párrafo. En este texto, el autor escribe no solo de lo que piensa, sino de cómo lo piensa. Cualquier persona puede aventurarse en la redacción de un ensayo. En un principio, debe elegir un tema que le interese y del cual sea experto. En segundo lugar, nutrirse con lecturas relacionadas con el tema. Esto le servirá para empaparse del tema y fortalecer sus conocimientos del mismo, como para buscar posibles citas que enriquezcan su escrito. Por último, debe aventurarse a escribir de manera libre, como si estuviera dialogando con la hoja en blanco. El autor debe aprender a equivocarse, a reescribir y a hablar de su propia experiencia respecto del tema. El ensayista debe de considerar las siguientes reglas. Mantener el rigor al organizar las ideas, es decir, que el ensayo es libre, pero no debe de ser desordenado. Conservar la unidad temática. Se refiere a que el texto siempre debe girar alrededor del tema central. También debe provocar que el lector se apasione con lo expuesto. Y por último, deberá utilizar todos los recursos estilísticos al alcance, la narración, la reflexión y la cita de fuentes, todo lo que sirva para enriquecer la experiencia de la lectura. El ensayo personal es un texto con fuerte carga autobiográfica, pues el tema que apasiona al autor representa una parte importante en su subjetividad y circunstancia. Acerca de la creación de un ensayo sobre la persona a partir de la lectura de una obra literaria, este tipo de ensayo es un instrumento valioso de autoconocimiento, ya que permite al autor deambular dentro de sí mismo, mientras desarrolla un tema que le apasiona o del que tiene un vasto conocimiento. A medida que hace fluir sus reflexiones acerca del tema, el ensayista también revela su propia relación con el conocimiento. Se puede combinar la creatividad y maleabilidad del ensayo sobre la persona con el ensayo crítico. Hay que recordar la lectura de un texto literario, que es una experiencia que transforma al lector, le aporta nuevos referentes y le provoca un conjunto de nuevas emociones. A partir de ello, es de suponer que se puede hacer una reflexión sobre la subjetividad y esta reflexión debe incluir una valoración estética del texto literario del que se pretende escribir el ensayo. Para iniciar la escritura de un ensayo literario se propone el siguiente método. Como primer paso, escoger un texto del cual escribir. El segundo paso sería leer el texto y seleccionar un tema importante de la historia. Y por último, leer otros materiales aparte del texto elegido. Es necesario revisar otros ensayos, artículos y libros de análisis que se ocupen del texto. Posteriormente se puede elaborar un esquema como el que se muestra a continuación, esto como una forma de ordenar los materiales para que se oriente la escritura del ensayo. La tabla nos muestra 3 apartados, uno que se refiere a la estructura, el siguiente al esquema y por último a la redacción. Dentro de la estructura iniciamos con la introducción, que es la delimitación del tema y establecimiento del propósito. En esta vamos a realizar una sinopsis del texto, podemos colocar la biografía del autor, hablar de otros libros del autor y tener el contexto histórico de la obra.
así como el ambiente y el contexto de la narración. Para la redacción podemos auxiliarnos de preguntas como de qué trata el relato, cuáles son los sentimientos del autor, qué relevancia tiene el contexto histórico y el ambiente donde se sitúa el texto. Pasamos después al desarrollo. Aquí es en donde se realiza un análisis y discusión de los temas propuestos en el relato. Es decir, la descripción de los personajes, la exploración del conflicto, la estructura del relato, las voces narrativas y las relaciones entre las voces y los protagonistas y el obstáculo. La serie de preguntas con base a los personajes y sus acciones podrían ser: ¿por qué el protagonista hace lo que hace? ¿Significa algo el atuendo del antagonista o bien del protagonista? ¿Qué emociones tienen los personajes? ¿Cómo se vinculan los personajes? ¿El ensayista conoce casos similares? O bien, ¿qué hubiera hecho el ensayista en lugar del personaje? Y por último tenemos el apartado de la conclusión, en donde se realiza un resumen de los principales puntos de desarrollo, es decir, una representación de las relaciones protagonistas-obstáculos. Las preguntas que nos auxiliarían en la redacción podrían ser: ¿cómo se relaciona el texto con mi vida? ¿Qué refleja este cuento de mi comunidad? ¿Y cómo se transformó o cómo me transformó la lectura? Este esquema nos va a ayudar sobre todo en la parte a las respuestas a preguntas propuestas en la columna derecha. Estas nos van a orientar a la reflexión para la redacción ordenada del ensayo literario. Para concluir, veamos el ensayo como un paseo por el pensamiento. En este, el ensayista debe dejarse llevar. Cuando quiera explicar algo, cuando quiera narrar una anécdota o hablar de los sentimientos que le causó el relato, cuando tenga el deseo de entablar un diálogo con los personajes, hacerles una entrevista o incluso reclamarles, habrá que hacerlo. El autor tiene que hacerlo. Lo importante es que el ensayista no se autocensure, debe sentirse libre de escribir lo que piensa. Un ensayo sobre la persona es un vehículo importante de la expresión y del autoconocimiento, ya que el autor puede desarrollar un tema de su interés y de ese modo descubrir aspectos que desconocía de sí mismo. También ayuda a desarrollar ideas, argumentar y contraargumentar diversos conceptos que parezcan relevantes y en general ayuda a iniciar el proceso del pensamiento crítico a partir de lo que es la escritura. El ensayo se ha convertido en un instrumento para difundir conocimientos de manera ágil y creativa. Eso es todo. Hemos llegado a la conclusión de nuestro tema. No olviden realizar las actividades. Hasta pronto. Para finalizar, debemos de poner en práctica los temas desarrollados. Así que, como vimos anteriormente, los ensayos literarios analizan y reflexionan temas de interés. Los autores expresan su punto de vista de manera subjetiva y los argumentan. Ahora, retoma las preguntas del apartado Ordenar los materiales para generar reflexiones y expresa lo que piensas y sientes sobre el tema La eliminación de la Comipems sustituido por el Ecoems, con una extensión mínima de una cuartilla. Al momento de empezar a escribir, toma en cuenta las características y estructura del ensayo literario que nosotros ya desarrollamos. Posteriormente, comparte con tu familia el ensayo que escribiste y pídeles que den su punto de vista. Discuten con ellos sobre las ventajas y desventajas. Realizar este tipo de actividades en familia te da la oportunidad de tener una mejor comunicación y reforzar tu expresión verbal. A manera de repaso, observaremos algunos reactivos parecidos a los que podrás encontrar en tu examen con respecto a los temas que abordamos. 1. Elaborar ensayos desarrolla habilidades para: inciso A, tener buena redacción y elaborar trabajos académicos. Inciso B, interpretar textos y formular opiniones con sustento. Inciso C, desarrollar diagnósticos precisos de lecturas especializadas. Inciso D, favorecer la comprensión de textos de manera rápida y superficial.
2. Habilidad que le permite al hablante exponer ideas de manera precisa, clara, respetuosa, abierta y directa. Inciso A, incoherencia. Inciso B, efectividad. Inciso C, verbal. Inciso D, asertividad. 3. Relaciona los elementos de la comunicación con la función del habla. Los elementos son emisor, receptor, mensaje y código. Y bueno, las funciones se encuentran en el inciso A, quién manda el mensaje. Inciso B, medio para transmitir. Inciso C, lo que se dice. Inciso D, lenguaje que se usa. Inciso E, quién recibe el mensaje. Espero que tengas la respuesta correcta. De no ser así, investiga en el desarrollo del tema y podrás encontrar las respuestas. Suerte, hasta pronto.